la luz! Siempre me ha gustado la exploración urbana. Desde morrillo me llamaba muchísimo la atención meterme a lugares abandonados, especialmente casas viejas. No sé, había algo sobre entrar a sitios olvidados que me daba adrenalina. Hace años, mi amigo Luis y yo decidimos entrar a una casa abandonada en una de las zonas más antiguas de la ciudad. Según la gente, aquella casa había sido construida desde tiempos de la Revolución Mexicana. Muchos evitaban pasar por ahí de noche. Y obviamente eso hizo que quisiéramos entrar todavía más. Fuimos una calurosa tarde de agosto, ya casi anocheciendo. La casa estaba rodeada de hierba seca y árboles enormes que apenas dejaban pasar la luz. Las paredes tenían grietas enormes y muchas ventanas estaban rotas. Al entrar, lo primero que sentimos fue ese olor viejo, humedad, polvo y madera podrida. Todo estaba destruido, había muebles antiguos despedazados, botellas tiradas, grafitis por todas las paredes y hasta condones usados en algunos cuartos. Claramente mucha gente se había metido ahí antes. Mientras grababa con mi Sony Ericsson y Luis alumbraba con la lámpara, comenzó a bromear diciendo que el lugar parecía sacado de una película. Pero conforme avanzábamos, el ambiente empezó a sentirse raro. Demasiado silencioso. Seguimos recorriendo la planta baja hasta que escuchamos algo arriba, un ruido seco. Como si alguien hubiera movido algo. Los dos nos quedamos callados. Pensamos que tal vez había gatos, vagabundos, o incluso otra gente explorando el lugar. Entonces volvió a escucharse, pero esta vez eran pasos lentos. Claramente alguien caminando en el piso de arriba. Nos miramos sin decir nada mientras intentábamos escuchar mejor. Las pisadas continuaron y comenzaron a moverse de un lado a otro. El sonido era pesado, como si varias personas estuvieran caminando arriba al mismo tiempo. Entonces todo empeoró. Porque de pronto las pisadas comenzaron a escucharse muchísimo más fuertes, ya no parecían pasos normales, parecía que varias personas corrían desesperadamente de un lado al otro del segundo piso. Las tablas rechinaban tan fuerte que pensamos que algo iba a romperse. Cuando Luis me dijo vámonos me di cuenta que yo ya estaba igual de asustado. Salimos corriendo hacia la entrada mientras arriba seguían escuchándose golpes y pisadas. Cuando finalmente logramos salir de la casa y mirar hacia arriba, los dos vimos algo. Una figura oscura corriendo de una ventana a otra en el segundo piso. Se movía rápido. Recuerdo que apenas lograba distinguirse entre la oscuridad del interior de la casa, pero claramente había algo ahí arriba moviéndose. La figura pasó frente a una ventana, luego frente a otra, y después desapareció por completo. No esperamos más y nos fuimos de ahí. Nunca volvimos a entrar a esa casa. Cuando recién terminé la universidad, decidí independizarme. No tenía mucho dinero y mi primer trabajo apenas me alcanzaba para vivir, así que tuve que buscar durante semanas hasta encontrar una casa de renta que pudiera pagar. La mayoría eran demasiado caras o estaban en zonas horribles. Hasta que encontré aquella casa. Era pequeña, antigua y estaba ubicada en una colonia vieja de la ciudad, una de esas donde todas las casas parecen haberse quedado atrapadas en otra época, pero era bastante barata. La dueña era una señora ya grande que me explicó que aquella casa había pertenecido a su tía y que, después de que falleció, decidió rentarla casi con lo básico. Me dijo que no estaba en perfectas condiciones, pero que servía para alguien que apenas va empezando, y la neta, para mí era suficiente. La casa era sencilla. Tenía un pasillo largo que conectaba con 2 cuartos pequeños, un baño y una cocina-comedor bastante reducida. Nada especial, pero se sentía tranquila, o al menos al principio. Las primeras semanas transcurrieron completamente normales. Me acostumbré rápido al lugar y poco a poco empecé a sentirla como mi hogar. Pero una madrugada soñé con un bebé llorando. El sonido era un llanto suave, triste, desesperado. En el sueño había una cuna dentro de un cuarto oscuro y el bebé no dejaba de llorar. Desperté asustada y cuando abrí los ojos seguía escuchando el llanto, aunque solo por unos segundos dentro de la casa. Pensé que había sido parte del sueño o que quizá algún vecino tenía un bebé despierto. O tal vez solo seguía algo dormida. Pero volvió a pasar una y otra vez. Las noches siguientes empecé a tener el mismo sueño constantemente con la misma cuna, el mismo cuarto oscuro y el mismo llanto. Siempre despertaba de golpe escuchándolo todavía dentro de la casa. Con el tiempo aquello dejó de ocurrir solo por las noches, a veces escuchaba el llanto hasta en pleno día, muy leve.
como viniendo desde alguna parte del pasillo. Otras veces parecía escucharse desde uno de los cuartos vacíos. Recuerdo que más de una vez revisé toda la casa, pensando que quizá algún gato estaba atrapado o que el sonido venía de afuera, pero nunca encontraba nada. Lo peor era que el sonido jamás duraba mucho, apenas unos segundos. Lo suficiente para ponerme la piel helada. Llegó un momento en que ya no podía dormir tranquila, así que decidí llamar a la dueña y decirle lo que estaba pasando. Al principio guardó silencio y luego me contó algo que me dejó asustada. Me dijo que su tía, la propietaria original de la casa, había perdido a su bebé recién nacido muchos años atrás por culpa de una enfermedad. Después de eso, según ella, se convirtió en una mujer completamente distinta, solitaria, amargada y triste. Casi no hablaba con nadie y prácticamente pasó el resto de su vida encerrada dentro de aquella casa. Después de escuchar eso sentí un miedo horrible y esa misma semana me fui de ahí. Y todo eso me recordó a algo que mi abuela decía desde que yo era niña. Las casas siempre se acuerdan de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Hola, esto me pasó hace unos meses. Un primo mío había sido invitado a una fiesta y nos convenció a mi hermano y a mí de acompañarlo junto con otros primos. Íbamos todos apretados en el carro viejo de mis papás, avanzando por una avenida enorme casi a las afueras de la ciudad, y eran como las 7 de la tarde. Todavía había algo de luz, pero el cielo ya empezaba a oscurecerse. Recuerdo que íbamos con música fuerte y riéndonos cuando el carro comenzó a fallar, primero dio unos jalones y luego un ruido raro que parecía venir del motor. Mi hermano siguió avanzando hasta que todos llegamos a la misma conclusión. Era mejor detenernos antes de que el carro terminara muriendo en plena avenida. Nos orillamos y abrimos el cofre como si alguno supiera de mecánica, pero obviamente ninguno sabía qué estaba haciendo. Mientras discutíamos qué hacer, uno de mis primos señaló hacia el monte, unos metros más adentro de donde nos habíamos quedado parados. Había una construcción pequeña. Un cuarto viejo y abandonado que se veía antiguísimo. Tenía las ventanas rotas, grafitis por fuera y un sofá despedazado cerca de la entrada. El típico lugar al que claramente nadie debería entrar. Y aún así decidimos hacerlo. Mientras caminábamos hacia el lugar sentía algo raro en el ambiente. La avenida estaba casi vacía y el ruido de los carros apenas se escuchaba a la distancia. Todo estaba demasiado silencioso alrededor de ese cuarto. Entramos alumbrándonos con los celulares, aunque por dentro no había prácticamente nada. Solo basura, botellas viejas y polvo. Hasta que vimos algo en uno de los rincones. Era una especie de altar improvisado. Había velas consumidas, figuras raras y manchas negras de cera derretida por todas partes. Y justo enfrente, una mancha de sangre seca pequeña y oscura. Adentro había un olor horrible, como azufre mezclado con carne podrida. Tan fuerte que daban ganas de vomitar. Desde que entramos todos sentimos lo mismo, que no debíamos estar ahí. Y peor aún, que algo, o alguien, nos estaba observando. Nadie decía nada, pero todos estábamos incómodos mirando hacia los rincones oscuros del cuarto. De repente, mi hermano y uno de mis primos soltaron un grito tan fuerte y desesperado que todos salimos corriendo sin siquiera preguntar qué había pasado. Corrimos directo hacia el carro. Cuando por fin estuvimos todos dentro del vehículo, mi hermano apenas pudo hablar. Nos dijo que había visto una cara pegada a la única ventana del cuarto observándonos. Mi primo juraba haber visto exactamente lo mismo. Decían que aquella cara era completamente blanca, pálida y sin expresión. Solo mirando fijamente hacia adentro. Nadie se atrevió a volver a acercarse. Nos quedamos afuera esperando a que llegaran por nosotros y por el carro, pero durante todo ese tiempo jamás vimos entrar o salir a nadie de aquella construcción. Y aún así mi hermano y mi primo siguen insistiendo hasta hoy en que aquello sí estaba ahí mirándonos desde la ventana.